Victoria, me gustaría que empezaras a hablar, bueno, cómo es la idea de cuerpo en tu obra, cómo articulás la obra en función del cuerpo y qué tan importante es el cuerpo como ser centro protagónico de la obra. Bueno, el cuerpo es como la herramienta que yo tengo para, para todo, por decirlo de alguna manera. Y también la idea era como construir un lugar donde poder descubrir también, era como una especie de búsqueda de autorreconocimiento. Como ir desde el afuera hacia el adentro o desde el adentro hacia afuera, por decirlo de alguna manera. En un principio, las cintas, todo empezaba como midiendo los huesos y después eso trasladándolo con las mismas cintas al piso. Y después empecé como a romper las escalas y se empezó como a desfigurar un poco la escala exacta. Ya no me preocupaba que fuera tal cual, sino lo que a mí se me diera la gana, sino una percepción de esa espacialidad proyectada por 15 o por 0,5, en fin. Es como percibir que en una pequeña unidad que puede ser un cuerpo humano es un lugar donde podemos encontrar respuestas que también se pueden trasladar hacia otras zonas. De alguna manera siempre hay como esa cuestión entre la razón, lo racional, de buscar determinadas medidas o partir de eso, y después hay un interés como de romper con eso, porque cuando haces las líneas después no hay un dibujo racional y empieza como un diálogo, ¿no?, entre lo que es la razón en sí y algo que no sabemos bien qué es, que es cierta arbitrariedad que maneja el artista. Sí. Puede ser que se respete también como una necesidad de que exista algo sin saber exactamente por qué uno desea que eso sea así. Necesito que exista una línea de 5 metros y la pruebo. Y así, un poco instintivo también. Y te generás como una rutina donde no, yo te observaba y nunca te salías de esa línea. O sea, incluso momentos en que perdías como el equilibrio, siempre te exigías, a partir de esa exigencia que es propia, de esa rutina que generás vos de forma arbitraria, te exigías ir por esas líneas y no te ibas, o sea, no pisabas afuera, no te ibas a recorrer, siempre como esas líneas, Sí. como que te determinan el trabajo. Sí, había como una plataforma que era, bueno, esto es un territorio con determinadas normas que yo inventé. Es algo. Y bueno, una de esas normativas era tratar de siempre caminar por esas líneas. Alejandra, un poco el abordaje de tu obra, el cuerpo está presente, son vestidos de mujeres, vestidos de novia, y también lo que hay presente es, de repente no lo dije con ella, pero quedó implícito la cuestión de movimiento. En tu caso, como lo que está más presente es la idea de proceso, de cambio, de crecimiento, y eso es lo que no la hace una obra como estática, no es una escultura, sino, no sé si llamarlo work in progress, pero sí es una escultura móvil que todo el tiempo cambia, es necesario regarla. La idea de proceso y crecimiento es constante y capaz que la parte de la performance no está en vos, sino en la gente que viene que vos reclamás que ríe un poco. Entonces, ¿cómo ves la idea de cuerpo o cómo lo asocias a esto? O si te parece que de repente hay otros conceptos que abordan mejor la obra. Yo creo que la performance empieza desde que pongo el primer pallet en el espacio expositivo, porque la idea de generar un territorio en un lugar donde no lo hay, en un piso plano, en un cubo blanco, en un centro de exposiciones, y empezar desde ahí a construir la topografía, o sea, es desde la previa que eso se transforma como una especie de performance, pero no visible, ¿no? Pero que se intuye cómo es que esto está acá, es algo extraño, es un cuerpo extraño con otros cuerpos adentro, que además de eso va a ir como mutando. En ese sentido también yo creo que la acción generativa implica poner el cuerpo, porque implica también
fuerza, implica mover la tierra, implica plantar, son procesos como muy primarios también, que están subyacentes, más allá del objeto concreto, que sí, que son los vestidos, que son vestidos nunca usados, o sea, son vestidos vírgenes que son atravesados por territorio, por terreno, por tierra, por ese composecho natural, y que a su vez después es atravesado por las raíces, por las semillas, para después convertirse en otra cosa, ¿no? En los dos trabajos está la idea de territorio. Hay como una inquietud por definir cómo es un territorio, ¿no? En tu caso la obra se llama Topografía Alterada 2. ¿Por qué? ¿Por qué arrancás desde ese lugar? ¿Por qué la noción? En el texto hablabas algo como, arrancabas como con la noción de topografía, la definición, ¿no? Sí. Y a partir de la topografía, ¿qué es lo que te interesa cuestionar, distorsionar? Para mí, si voy al fondo, creo que este trabajo habla mucho sobre la libertad también. Me parece que como tema aparece la libertad y la libertad con lo que tiene de control y descontrol en la obra, ¿no? Entonces el topógrafo hace un esquema y ese esquema te dirige, pero la posibilidad de romper ese esquema, como capaz ella también romper esas líneas o marcarlas, o si tiene la necesidad de moverse, poder moverlas. Me interesa mucho esa construcción que también tiene que ver con la noción de historia, no solamente con la noción geográfica, de rehacer, de poder rever lo que está planteado como un parámetro y a partir de eso ejercer la libertad de construir otras historias, ¿no? Tanto desde lo que es la perspectiva desde lo femenino, pero también desde cualquier perspectiva, ¿no? Como esa cosa de salirse de esos parámetros establecidos que te dice, bueno, esto va a ser de esta forma y solo de esta forma, no. Depende si lo riegan, depende si llueve, cae esa gotita ahí, va a estar más verde de ese lado, va a estar menos verde, tal vez se muera antes de tiempo, después de tiempo. También es como una necesidad de, bueno, hay una parte mía que tiene que dejar que sean y que, bueno. Hay algo importante, es la idea de público y de participación de público. O sea, la obra podría haber sido, bueno, vos la instalás, vos la regás, queda así, nos decís a nosotros que la vayamos regando, que también sucede, pero después no es un dato menor y no es algo accesorio la cuestión de que el público deba regarla. ¿Por qué es importante esa participación del público y qué esperás de esa, como ese giro también en la idea del crecimiento, del movimiento? Y bueno, justamente parte de la convocatoria de esto de la convivencia me hizo como pensar un poco también en la necesidad del otro, ¿no? Del otro como un compañero, del otro como un gestor y generador de la obra y de la vida en realidad. En realidad para mí todo lo que tiene el quehacer artístico es más una excusa para hablar de los procesos vitales y de cómo construimos y co-construimos los espacios, y bueno, también tener, como decía, ¿no? De tener la posibilidad de decir, bueno, dejo que la obra sea cuidada por los otros, o sea, dejo algo que para mí es muy importante, que me llevó mucho trabajo, que realmente uno genera un vínculo, cuando ve un brote que va saliendo, es como que va saliendo algo que es parte tuyo también, y dejo que el otro lo cuide. Me parece que es como una metáfora que tiene que ver con eso de dejarse ir y de entregar, ¿no? Sí, hay como cierta idea de confianza en que alguien te lo va a cuidar, o sea, si concibieras que no es posible que eso funcionara o siguiera creciendo, de repente hubieras establecido otro tipo de mecanismo para regarlo, pero como que hay cierta esperanza en que el otro pueda participar y ayudarte, ¿no? A que esto crezca. Yo creo en la gente, creo que sí, que es parte creo que hay como un amor justamente por esa cosa de la tierra y del crecimiento. Todos tenemos algo como ese espíritu de alguna manera maternal, que hace que ver un brotecito y capaz regarlo un día, regarlo otro día y ver si creció realmente, te puede generar como una cierta ilusión.
Me interesa la cuestión del territorio. ¿Por qué terror de Amanda? ¿De dónde arrancan? Digo, explícanos un poco cómo, y la idea de territorio, cómo es importante para vos. Bueno, en paralelo a esto yo estaba estudiando vinos, en los terroirs, digan, cosas así. El suelo, cómo influye en la planta, el clima, lo social, la hora, la mano de obra. Todo eso hace al terroir. O sea, lo que va a dar después se compone de las influencias de todo esto. Y creo que también para que alguien produzca algo, como una planta o lo que sea, también todo influye, ¿no? El clima, el lugar donde habita, en fin, las condiciones. Y esto era como un deseo de inventar un lugar donde poder hacer lo que quisiera, por decirlo de alguna manera. Era un espacio propio, aunque no existiera, inventarlo donde sea, acá o en cualquier otro lugar. Es decir, bueno, vamos a inventar estas, que en realidad no importaba tanto, pero sí era esa situación de poder apropiarse efímeramente de una situación y nada, eso. La idea de público, al estar una performance siempre necesariamente tiene que haber un público, o al menos un registro para que un público lo vea, pero en el caso tuyo estabas casi desnuda, estabas muy expuesta al público, y me acuerdo que el día de inauguración había mucho público. Me gustaría ver cómo sentís esa relación con el público cuando estás haciendo una performance donde estás casi desnuda, te vimos como muy concentrada en lo que hacías, era muy difícil verte como mirando hacia otro lado, estabas muy compenetrada en el asunto. ¿Te cuestionás algún tipo de vínculo con el público o al revés, no vínculo? ¿Cómo ves esa relación también con una performance que estás casi desnuda frente a la mirada de los otros? De pronto la podías haber hecho vestida o no. Me gustaría saber cómo es esa relación artista-público en una performance. Bueno, esto surgió también desde un espacio más íntimo, un lugar donde no había personas. Yo me filmaba a mí misma en un principio, ponle que fue un proceso de un año, de buscar diferentes tomas, luces. Y en esa especie de ensayos, primero eran con ropa y todo, pero yo después cuando miraba el video empecé como a sentir otra necesidad que solo el video te da, que es como de inventar también como atmósferas y realidades inclusive. Yo podía imaginarme que estaba, yo qué sé, en la galaxia, si quería, en una toma, depende de cómo la construyera. Entonces empecé como a buscar algo que a mí también me pusiera en un lugar distinto al habitual. O sea, estar desnuda frente a gente, o sea, no es habitual. Para mí creo que en general es poco habitual. Y también me genera como un estadio de nervios o de otro tipo de adrenalina. Lo que me interesaba también era como que cuando alguien viera este video, cualquiera fuera, pensando en un tercero que lo iba a observar, no supiera exactamente de dónde provenía. O sea, podía ser un video de los años 50, de los 90 o del 2015. Como que fuera algo, como una imagen atemporal. Yo buscaba atemporalidad en esa situación. ¿Te parece que de alguna manera tu discurso es atemporal? O sea, que puede desencajarse, no sé si el término, de una época determinada. ¿Crees que esa noción del cuerpo, vos desnuda, frente a esa racionalización del espacio y eso, tiene que ver con algo que es más amplio en el tiempo y no tan, o sea, como un tema actual? Sí. Digo, es una búsqueda que busca ir más allá de la actualidad que nos circunda, como las convivencias. Como algo más trascendente, más... Sí. Con el tema de la obra en sí, ¿cuáles son las inquietudes que te guiaron, que te llevaron a empezar a pensar esto? O sea, y de repente me gustaría que nos contaras un poco el proceso, así como esbozaste recién la idea de que, bueno, primero tuviste ropa, después te filmaste. ¿Cómo fue que empezaste a reflexionar sobre la relación del cuerpo y el territorio? ¿Y cómo llegó esta obra a construirse? Bueno, primero empecé como a inventar límites, como para empezar como a
achicar las posibilidades de creación. Porque cuando uno se enfrenta a la situación de hacer algo, son a veces muy amplias las posibilidades. Entonces decir, bueno, va a haber esto y no va a haber esto, y empezó como por ahí, a pautar el movimiento. Solamente se puede caminar por las líneas. Entonces ahí ya mi cuerpo empezaba a tener otras características de movimiento que a mí me interesaba, porque yo tampoco sabía cómo iban a ser. Bueno, los primeros 20 minutos vas a tener que estar al ras del suelo. Los segundos 20 minutos a una altura media. Y los últimos 20 minutos en la verticalidad. Como un laboratorio con uno mismo. Es decir, bueno, ¿cómo se comporta mi cuerpo cuando yo le pauto determinadas características? Y me filmaba para observarlo. Y después empezaba como a encontrar formas en el cuerpo que me parecían interesantes. Pero la ropa como que te sacaba de esa situación como más trascendental, por decirlo de alguna manera. ¿Hay alguna inquietud en vos sobre esa cuestión de que alguien te imponga límites? ¿Tiene algo que ver contigo? Como que vos de alguna manera te generás un protocolo de acción, es decir, voy a actuar 10 minutos, voy a poner una línea. ¿Eso es algo con lo que querés exorcizar? ¿Es parte de un discurso que te preocupa, el hecho de los límites, las limitaciones que te ponen? ¿O es algo, cómo fue que te parece que surgió ese tipo de inquietud? Entre esa relación del cuerpo desnudo, que más que nada es como el yo más desnudo, ¿no? Es como ni ropa hay, porque la ropa te inscribe dentro de lo social, y estar desnuda sos lo más auténtico que podría ser frente a esa cuestión que te empieza a limitar, que construís vos misma. A ver si soy bien claro. Si hay alguna cuestión que te preocupe y que quieras como combatir, esa cuestión de que te imponen determinados límites, o es algo que te pones de más afuera y lo tomás como un discurso más abstracto, más teórico, se podría decir. No, personalmente encuentro en el campo del arte como un lugar donde poder hacer lo que uno tenga ganas, y a veces a nivel social, yo qué sé, es más difícil. Estas reglas de convivencia en el plano laboral, familiar, social, como que uno tiene que adaptarse a determinadas situaciones para poder sobrevivir o llegar a determinados acuerdos. Y hay otros lugares en que uno se puede permitir romper un poco con eso, que a veces tiene que ceder en otros aspectos. Alejandra, también viniendo un poco por el lugar de la construcción y de los procesos, ¿cómo surgió la inquietud de tu obra? ¿Cómo fue el proceso? Si fue una idea que se generó de forma espontánea o fuiste modificando cosas hasta llegar a este territorio, los vestidos, el proceso de participación de la gente, esta cuestión de eso verde que va saliendo. En realidad, justamente que sea Topografía Alterada 2, es la primera topografía que alteré, era en un contexto totalmente diferente, era en un espacio abierto, en un encuentro, y ahí al revés, a partir de pedazos de madera que existían, que yo después los corté como alrededor de 400 piezas de madera, las agujereé y las uní con precintos plásticos que simulaban un pseudo pasto verde, digamos. O sea, algo artificial que después busqué en la espacialidad del lugar, un horizonte y un diálogo con un prado totalmente verde, que había animales, que había pasto de verdad, y entonces de alguna manera en ese espacio, con un texto además, esa topografía alteraba el lugar desde el lugar de lo construido. Yo generé una construcción que después se la comió el entorno, o sea, el pasto creció por dentro de los precintos y finalmente desapareció. Entonces, a partir de la idea de la convocatoria, yo
hace tiempo vengo trabajando con vestidos y como cuerpos cargados de rituales, con vestidos rituales, no con cualquier tipo de vestido, ¿no? Entonces, me parecía como interesante poder cargar esta estructura con vestidos que no hubieran tenido ningún tipo de ritual y ritualizarlos en la construcción de la obra, en lo germinal de la pieza. Y ahí creo que la parte de interacción, lo más intenso es eso, que esa construcción depende no solo de mí, una parte de mí y otra parte del otro, ¿no? Entonces, digamos, ese es como el eje del trabajo, de esa alteración del espacio, y traerlo a un lugar construido, que tiene sus reglas, que tiene, digamos, la gente viene a ver determinado tipo de obras, y bueno, implantarlo desde lo natural en este espacio, y que cumpla todo un ciclo, ¿no? De nacimiento, crecimiento, vida, y bueno, después muerte. ¿Cuándo empezaste como parte de la obra? El tema de lo vegetal, empecé trabajando mucho más con tierra antes de trabajar con los tejidos, y empecé a generar moldes y piezas que se iban como germinando, y en la medida que se iban germinando se iban destruyendo. Una de las piezas que más digamos como que marcó, saqué un molde de mi propia cara y generé en un encuentro, en un espacio que era para un encuentro efímero justamente, con la consigna de no alterar para nada la naturaleza del lugar, generé como jardines con estas reproducciones de mi rostro plantados con pedazos de musgo del lugar, brotes del espacio. Yo me ubiqué en una parte del islote donde seguro se iba a inundar. En ese momento había bajante del río, pero después eso en general está bajo agua. O sea, sabía que iba a desaparecer, y además estaban hechas de tierra. Y uno iba recorriendo esos jardines, que en realidad eran con muchas de mis caras, como que no sabía si estaban emergiendo o si se estaban sumergiendo en ese pedazo de tierra. Y después de trabajar toda una semana, pasó que hubo una tormenta enorme, muy fuerte, y todos, ¿qué pasó? Bueno, me encontré con las caras talladas por el agua y por la fuerza del agua, y los brotes espléndidos. Y bueno, fue como un quiebre muy fuerte. Saqué algunas fotos porque no pude, fue muy fuerte la sensación, el quiebre, porque todo el mundo dice, bueno, vos sabías que se van a destruir, sí, pero no sabía que los iba a ver tan pronto, o sea, que se iba a ir tan rápido, ¿no? Y entonces, creo que a partir de eso fue como que empecé más a ver, bueno, qué pasa cuando esta vida atraviesa esas construcciones, ¿no? Y la atraviesa con una fuerza que genera otro tejido totalmente diferente. ¿Cómo ves las posibilidades de ser artista mujer en Uruguay? ¿Te parece que hay dificultades, hay diferencias? ¿Cómo es ser hoy artista mujer en Uruguay? Yo creo que es como ser artista hombre en Uruguay. Ahora me parece que hay muchísimas mujeres que se han ganado el derecho de estar donde están, y me parece que es genial el cruce generacional mismo en esta sala, con mujeres que hace muchos años que están trabajando, y seguramente que ellas mismas dicen les costó mucho encontrar un espacio, pero de alguna manera son nuestras madres y abuelas del arte, y creo que el diálogo con artistas de cualquier género, no importa, es súper rico lo que está pasando ahora en este momento en Uruguay, y excede los límites, porque en realidad creo que el movimiento y la amplificación nos está dando la posibilidad de conocer trabajos de otra gente y de generar nexos hacia distintos lugares. No sé si respondí, pero... Bien. Victoria, ¿cómo ves que se puede inscribir una mujer dentro del campo del arte nacional, o de repente un campo más amplio? ¿Ves dificultades? ¿Te parece que las oportunidades
¿Son las mismas? ¿Cómo te has puesto a reflexionar sobre el tema? Bueno, creo que lo más difícil a veces es uno mismo, ¿no? Como la educación que recibimos y nuestra propia potencia, que a veces la autodestrucción también es un factor que creo que es el más jodido en realidad, que nos puede... Como que hay que batallar, ¿viste? Si sos hombre o mujer, siempre tenés que batallar, por decirlo de alguna manera. Por el lado de lo femenino, no sé si en tu obra está muy presente, lo veo más en lo de Alejandra. Si crees que la obra de una mujer necesariamente debe inscribirse dentro de un discurso sobre lo femenino, sobre lo que le pasa a las mujeres. No sé, capaz que no tiene nada que ver, pero a mí me pasa a veces que, por ejemplo, veo una escritura, un texto, y digo, esto lo escribió una mujer, veo un cuadro y digo, esto lo pintó una mujer. Es como no sé, unos códigos, una percepción, un trazo, no me preguntes exactamente qué es. Pero también la educación, ¿no? De qué es lo que puedes hacer, qué no, cómo tenés que comportar, también a veces un poco influye. No sé si hay un discurso femenino, puede que lo haya, es más, lo hay, pero me gustaría no estar atrapada en eso, por decirlo de alguna manera. Alejandra, la pregunta es la misma. Si te parece, bueno, en tu caso me parece que es más protagónico la idea de lo femenino dentro de la obra. Capaz que no es el centro, sino que es parte de... ¿Te parece que el discurso de lo femenino es algo como muy presente en el discurso de las mujeres artistas? Yo creo que en realidad lo femenino está presente porque de hecho soy mujer y también lo inscribo dentro de ese espacio. Yo creo que la obra trabaja desde un lugar de trama, de construcción. A veces el uso del textil no se circunscribe solo a lo femenino. De hecho, tenemos a Judy ahí enfrente también. Y me parece como interesante eso, generar una apertura y un valor también de lo femenino desde la construcción que va más allá de... Es como difícil de discriminar tal vez lo femenino, lo feminista, lo de nenas, lo de, ¿no? Como jugar con vestiditos y poder ir más allá de esa primera aproximación y poder decir, bueno, acá hay varios discursos que están jugando, hay una trama que se genera, hay una trama, no sé, cuando ella habla también de su territorio, yo siento que hay un vínculo con esas construcciones, también con el tema de generar, ¿no? Hay lo femenino que se inscribe en lo masculino, en ser hombre o ser mujer, esa cosa de construcción, de trama, de generación, sumado a una cosa de fuerza, de potencia, que yo creo que son atributos que están buenísimos compartirlos y expandirlos hacia todos los géneros, digamos. ¿Y por qué elegiste vestidos de novia? Podrían haber sido cualquier otra prenda. Los vestidos, lo que hablaba, me interesan los espacios de ritualización, porque de alguna manera una cosa que he observado a lo largo del trabajo es que los vestidos rituales, el de novia por ejemplo, te hayas casado o no, te interese o no, el vestido tiene como una fuerza que de alguna manera constela como elementos en mujeres y en hombres que hablan de esos ritos de pasajes que digamos que de alguna manera se han perdido o hemos perdido en Occidente. Nos hemos quedado con la cáscara nada más, solo con el vestido, ¿no? Cuando en realidad tienen como un significado mucho más profundo. Estén ligados o no a temas religiosos, ¿no? Creo que la ritualidad de alguna manera nos ayuda a inscribirnos en un tema social y nos ayuda a inscribirnos en una convivencia también. A veces por eso también el tema de usar estos vestidos que no fueron utilizados y que además los pedí por Mercado Libre, por AliExpress, por eBay, esa cosa de, bueno, es un vestido de novia, pero en realidad no tiene esa carga ritual, es solo una carcasa,
Para mí adquieren significados cuando genero el ritual de la siembra en ellos, cuando genero, los traigo a la tierra y de pronto germinan. Entonces ahí sí se recargan. Bien. Convivencia, ¿qué es la convivencia? ¿Hay algún problema con este término? ¿Hay un problema de convivencia? Cuando presentaron los proyectos, ¿qué se plantearon? ¿Se pusieron a reflexionar sobre la convivencia? Para mí, el tema de convivir con otro implica como estar abierto también a generar y a establecer vínculos y a generar construcciones con otro. Yo trabajo en espacios de educación, soy psicóloga. Para mí a veces yo me siento un poco como artista ladrona en el buen sentido. Me gusta escuchar al otro, escuchar las historias, y muchas veces muchas de mis obras parten de historias o experiencias que he tenido con otros, ¿no? De lo que otro me cuenta o de algo que pasó, y a partir de eso empiezo a construir una historia. No necesariamente es autorreferencial. Lo que me interesa es como esa metáfora de construcción que tengo la suerte de poder realizar. O sea, tengo la posibilidad de estar acá, de gestionar este espacio y de alguna manera poder expresar algo de lo que mi vida y encuentro con otros he podido como reflexionar. Entonces me parece que la convivencia tiene que ver con eso, ¿no? Cómo uno aporta. Yo creo que es como el lugar de dar y de agradecer, de ser agradecido en el sentido de estar abierto al otro, no cerrado. Y en ese sentido agradezco a los que riegan el trabajo y los que mandan el registro. Hay como muchos grados de compromiso que se están como desarrollando en la pieza, y que bueno, me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Me tomo un tiempo para responderte. Bien, Victoria. El tema de la convivencia, ¿cómo sentís el concepto? ¿Cómo pensaste la obra en relación a ese concepto? Si te parece que hay algún tipo de problemática con el tema de la convivencia. Bueno, creo que Mujer en cintas de Roa, de Amanda, surge como una necesidad proyectual de determinadas situaciones en otros ámbitos. Quizás había determinadas convivencias en mi vida que me estaban jodiendo, me estaban perturbando un poco y no me permitían realizar algo, entonces más fuerza me daba para hacerlo en otro ámbito. O tenía que permanecer 10 horas parada y quería estar 10 horas en cuadrúpedo, por decirlo de alguna manera. Como que la propia realidad me iba generando necesidades que yo iba tratando de satisfacer en otra realidad, en el campo del arte, por decirlo de alguna manera. Y me quedó una respuesta pendiente de lo anterior, porque uno como que se va descubriendo también en el diálogo. No, en un ensayo, me acuerdo, le pedí a una compañera que me filmara desde arriba, estábamos con las cintas, todavía no había sonido, nada. Estábamos en una sala de exposiciones y había una puerta enorme y de repente se abría la puerta sola. Era un día de mucho viento, o sea, en la calle, sentías el sonido del viento. Y yo me aterraba realmente, era como que podía sentir la presencia como de algo. Cerraba la puerta, seguía, ¿no? Esto era una cosa muy silenciosa. Y de repente volvía a abrirse la puerta, sonido de puerta que se abre, no había nadie, solo el viento. Y en la propia performance había también como una respuesta a eso que no se sabía qué era. Y yo sentía miedo, porque no entendía, pero trataba de defenderme dentro de la propia performance. Y también esto es como una situación de rescatar situaciones que a uno lo pueden perturbar y obligarse a resolverlas ahí, con lo que tenés. Bueno, estar desnuda me da miedo. Bueno, vamos a probar entonces. Es una especie de... No.
justo había notado porque me había olvidado de preguntarte sobre el audio. Ahora no lo escuchamos por la cuestión del registro, pero como que ya me respondiste un poco de dónde sale el audio, ese como sonido, como que está ahí. De alguna manera es como accesorio a ese miedo que apareció o esas inseguridades que surgieron en el momento de hacerla, de estar haciendo la performance. Era una presencia importante, o sea, uno recibe, generaba sensaciones. Bien. Como muestra colectiva, casi como te lo pregunto desde un punto de vista teórico, ¿qué ventajas le ves a una muestra colectiva cuando tu obra, está inscrita en un tema o algo? ¿Qué potencialidades podrías ver en una muestra colectiva? Cuando hay un tema en común, cuando vos estás participando. Bueno, en este caso me parece que le da como aire al espectador, o sea, le da una libertad. Yo había pensado esto y desde un timing que era un timing pesado para cualquiera. En el hoy, o sea, ves una película, todo tiene un timing arriba y terminó. Y esto era como una cosa que a mí me gustaba también, como que algo empezara y tuviera un desarrollo infinito, que era como un capricho también, y que no terminara, y que vos querías que terminara y no termina, y sigue, y te querés ir, pero sigue. Que es insostenible un poco. O sea, a mí me gusta, pero me parece que todas las personas que se lo mostré me decían, ¿en cuánto va a durar? No. Y que hubiera otras obras, creo que la persona puede mirar un poco la obra, que no va a haber grandes cambios, se va a ir y puede volver y no se siente como atrapada a tener que sentarse ahí, cumplir y después irse.